conciencia y cómo la conciencia podemos entenderla junto con la realidad. ¿Qué relación tendría la conciencia y la realidad? ¿Alguna vez nos hemos preguntado siquiera lo que la conciencia es? ¿Alguna vez nos hemos preguntado siquiera lo que la realidad es? Entonces el día de hoy vamos a comenzar ese viaje, donde con ese viaje vamos a tener la oportunidad tanto de ver lo que es la conciencia y la realidad, si verdaderamente tienen algo en común o verdaderamente no tienen nada en común. El día de hoy vamos a contestar preguntas dentro de esta plática como ¿quién somos? ¿Qué estamos haciendo en la vida? ¿Qué manejo o control podemos tener en la vida? Y de esa manera poder compartir una mejor forma de vida, tener la oportunidad verdadera de poder tener un mayor manejo en nuestra existencia, de poder tener una mayor congruencia entre lo que decidimos vivir y aquello que experimentamos. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de conciencia, ¿qué ideas se nos vienen a la mente? En algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de preguntarle a las personas, de salir a la calle, y hemos tenido respuestas increíbles. Hemos tenido respuestas desde que es el cri-cri o el pequeño grillito cantor, donde nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Hemos tenido respuestas donde la conciencia a lo mejor ni siquiera se sabe lo que es, o generalmente podemos decir a veces que es la voz interna que tenemos. A veces nos dicen que es el ángel o que es el diablo. A veces nos dicen que es aquel que nos da consejo. ¿Será esa la conciencia? Lógicamente, podemos entender esa conciencia como parte del entendimiento de la conciencia. Pero no solo eso es la conciencia. La conciencia va más allá de todo ello. A la conciencia la podemos entender como algo que está dentro de nosotros, que nos permite percibir dentro de todo lo que existe la realidad para experimentarla como la experimentamos. La pregunta es, ¿cómo está constituida nuestra conciencia? Podríamos decir que la conciencia individual, o sea, aquella que pertenece a cada individuo, está constituida principalmente con sus capacidades, con sus cualidades de percepción. Por ejemplo, una persona que escucha perfectamente tiene una forma de percibir el sonido, pero una persona que tuviera alguna dificultad o alguna discapacidad para escuchar, pues no la percibiera como la otra persona. Incluso podría perderse parte de la realidad, porque no escucharía como la otra persona al 100% escucharía. Alguien que tuviera una falta de visión o una visión disminuida, también podríamos decir que tendría una percepción diferente de la realidad. Entonces nos damos cuenta que la percepción no es realmente la realidad. La percepción simplemente es nuestras capacidades y cualidades objetivas, en el sentido que es la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Generalmente son los 5 sentidos que principalmente le damos valor. Donde la percepción, aparte de los sentidos objetivos, también tiene los sentidos subjetivos, donde todo lo que percibimos lo procesamos en nuestro interior, formando la idea de lo que estamos percibiendo. Estos sentidos subjetivos serían, por ejemplo, la imaginación, serían, por ejemplo, los recuerdos, los sueños, el procesamiento analítico, el pensamiento mismo y todas aquellas cosas que pasan en nuestro interior. Incluso podemos considerar la cuestión bioquímica, porque aparte tenemos una situación bioquímica en nuestro interior en el momento de que estamos percibiendo una sensación. Entonces todas las situaciones nos permiten tener una percepción de lo que llamamos realidad, y esa percepción de lo que llamamos realidad es nuestra conciencia individual. Somos conscientes de este momento, somos conscientes de lo que estamos experimentando, de las sensaciones que tenemos, si tenemos frío, si tenemos calor, si estamos a gusto, si no estamos a gusto, y estamos siendo conscientes de este momento. Y eso es lo que verdaderamente nos está dando la percepción, que se convierte en parte de nuestra conciencia individual. Pero la conciencia individual no solo es eso. La conciencia individual también está formada por información que tenemos de manera subconsciente. En nuestro interior existe información que nos da un sustento a lo que llamamos realidad. ¿Qué información existe? Por ejemplo, ¿todas las personas son iguales? No, cada persona tiene una personalidad, por eso se llama persona, o un carácter distinto. Pero ¿por qué cada persona o cada personalidad es distinta una de otra? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta?
Lógicamente, porque cada persona tiene a lo mejor una educación diferente, ha tenido un entorno diferente y le ha tocado interactuar de forma diferente en ese entorno, porque por ejemplo, si nos basamos solo en la educación, no sería fácil entenderlo así, porque imagínense, si vemos una familia que a lo mejor tiene 4 o 5 hijos, díganme ustedes si esos 4 o 5 hijos están educados de forma diferente. Generalmente hay una educación básica similar, pero lo que sí es diferente es que cada individuo, cada hermano que nació dentro de esa familia tuvo un entorno diferente. ¿Sí? Y ese entorno diferente lo que hizo es que cada quien, dentro de esa educación básica que le dio los papás, pues se comportaran diferentes. Nunca vamos a ver que un hijo, el primer hijo, el primogénito, sea igual que el que está en medio, o que el último, o que el quinto. Se van comportando diferente incluso por la interacción que tienen entre ellos. Se van comportando diferente incluso porque a lo mejor cuando tuvimos el primer hijo económicamente no teníamos una estabilidad, y a lo mejor cuando tuvimos el segundo estábamos más estables económicamente, y todo eso vamos alimentando inconscientemente a los individuos, haciendo que tengan esa información y que en el momento de una percepción de la realidad reaccionen diferente a esa realidad. ¿Sí me explico? No es lo mismo, por ejemplo, tener miedo a las alturas, de acercarte a un borde de un precipicio, a no tenerlo. La experiencia de acercarte a ese borde es totalmente diferente. A lo mejor la otra persona lo puede disfrutar y la otra persona a lo mejor hasta un infarto le da. Entonces, definitivamente la información que hay en nuestro interior también forma parte importante de la conciencia individual. La pregunta ahora es, ¿esa información que está dentro de nosotros de forma subconsciente, la hemos puesto de manera consciente? Lógicamente no. Generalmente estamos alimentados de esa información de una manera totalmente fuera de nuestras manos. A lo mejor porque papá o mamá nos dijeron que así era la vida, a lo mejor porque vimos en un medio como la televisión, el internet o cualquier medio impreso o cualquier situación que ahora le damos mucho valor. Al ver eso, simplemente creemos o pensamos que así son las cosas y no cuestionamos. Incluso cuestiones religiosas, nos dan una idea religiosa y tampoco cuestionamos. Nunca nos preguntamos si eso nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Generalmente aceptamos porque vemos imágenes de autoridad y al ver esas imágenes de autoridad hacemos que de alguna manera las cosas son así y no pueden ser de otra forma. Al igual que con imágenes de autoridad, también muchas veces nos damos cuenta a través de dificultades o problemas, accidentes o situaciones que nos pasan en la vida de forma dramática o drástica, que también nos van marcando y nos van haciendo como si fuera un sello en nuestro interior de esa información, y generalmente reaccionamos así ante las cosas. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a las mujeres cuando tienen una relación y duran generalmente, no sé, 3, 4, 5 años, y fue una relación o la más importante, la primera que tuvieron, y luego terminan esa relación porque a lo mejor esa persona encontró a alguien más? ¿Qué pasa? ¿No le es más difícil muchas veces encontrar a alguien más? O si encuentro a esa persona siempre tiene el miedo de que le pase lo mismo muchas veces. No podemos decir que siempre, pero hemos observado eso, ¿no? Hemos visto que generalmente pasa una situación así. ¿Por qué un muchacho que va saliendo de la facultad y pone un negocio no le piensa para poner un negocio? Pero una persona que tiene a lo mejor 40, 45 años le empieza a ser más difícil tomar decisiones con referencia a poner un negocio. ¿Por qué? Porque empieza a pensar todos los fracasos que ella tuvo, o todas las dificultades o obstáculos que tuvo. Pero como el muchacho no tiene la experiencia, no piensa en esos fracasos, no piensa en esa información que lo bloquea, simplemente lo hace. Eso no es garantía de que le vaya bien, sin embargo, como quiera hace algo. Muchas personas, una vez que no les ha ido bien 2, 3 veces, ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera lo hacen. Están frenados, no se dan la oportunidad de realizar algo en su vida. Entonces nos tenemos que dar cuenta que la información que está de forma subconsciente también es un punto muy importante en nuestra conciencia individual. Verdaderamente eso es lo que forma nuestro carácter, eso es lo que forma nuestra personalidad, eso es lo que nos forma nuestra forma de actuar ante la vida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué soy así? ¿O cuántas veces nos hemos preguntado, si no soy así, por qué los demás me ven como no quiero que me vean? ¿Cuántas veces ustedes han hecho algo que creen que es bueno? Sin embargo, las personas a su alrededor los han juzgado de que no es lo mejor y hasta se han echado encima o les han reclamado o les han dicho algo. ¿Cuántas veces?
Y no es la imagen que queremos dar, sin embargo es la imagen que estamos dando. No tenemos un manejo sobre ello. ¿Cuántas veces ni con nosotros mismos nos sentimos bien? Muchas veces no nos sentimos bien ni con nosotros mismos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Porque esa información que está de forma subconsciente, que no podemos mover de forma consciente, está haciendo que reaccionemos en ciertos momentos de la manera que no tenemos manejo o control de ella. La vida solo es así. Solo tenemos que vivir así. Vamos a volver a la conciencia. Ahorita lo que vamos a hacer es ahora hablar de qué está hecha la realidad para saber si la vida tiene que ser solo así. Volviendo ahora con el tema de la realidad, la pregunta es, ¿qué es la realidad? Muchas personas nos contestan o nos dicen que la realidad es lo que perciben, lo que hablamos hace un momento. Nos dicen que la realidad es lo que viven o lo que experimentan. Nos dicen que la realidad es lo que es. Nos dicen que la realidad es el destino. ¿Qué pensamos o creemos acerca de la realidad? La realidad podemos verla, como dijimos hace rato, de acuerdo a la percepción que tenemos de ella, o de acuerdo al cristal con el que se ve. ¿Qué podríamos decir de la realidad? ¿La realidad es dura? La realidad no lo es. A veces sí y a veces no. Tenemos un conjunto de realidades. Verdaderamente, al entender la realidad como una percepción, tenemos la oportunidad de poder profundizar en ella y saber verdaderamente qué es. Cuando yo observo una pared, o observo el piso en el que estoy parado, o la silla en que ustedes están sentados, podríamos decir que tiene un soporte. La silla está soportando el peso de cada uno, y ese peso o esa fuerza está llevada al piso a través de las patas de la silla. Y luego la losa en la que estamos parados, a través de las columnas que tiene el edificio, así hasta transmitirla a la tierra. Y de esa manera se va como compartiendo las fuerzas al punto de que se neutralizan, generando una estabilidad aparente. Y eso es lo que en la realidad, en este pequeño ejemplo, podemos darnos cuenta que todo se comporta así. O a menos la física nos dice algo de ello. De acuerdo a los ojos de la física, nos dice que todo es como es. Las cosas tienen densidad, tienen peso, donde el peso es un valor a través de la energía o fuerza que se llama gravedad. Tienen las cosas una forma, un volumen, y de acuerdo a esa masa, ese peso, a esa forma, ese volumen, interactúan entre sí. Hay cosas más densas, menos densas, con una forma o sin forma, y de esa manera hemos hecho muchas ingenierías, muchas situaciones científicas para poder saber cómo se comporta la realidad. Gracias a toda esa investigación, a toda esa ciencia, podemos decir que hoy tenemos un manejo sobre ello y tenemos máquinas, tenemos tecnología, tenemos cosas que nos ayudan en la vida para que nuestra vida sea más simple, más sencilla. Y muchas de esas cosas son gracias al estudio de la física, de esa física dura, de esa física densa. Entonces entendemos que verdaderamente la realidad es como es, dura y densa. Pero eso es a la percepción práctica de nuestra vida, cuando no le ponemos atención a qué está o qué está atrás de lo que es esa dureza. Cuando dejamos de interactuar de forma automática con la vida y nos ponemos a darnos cuenta que hay atrás de ello, esa es la diferencia. Ahí entonces podemos ver que hay un mundo que sustenta esta realidad, donde entonces tenemos que hacer una diferencia entre la realidad, que es una percepción, como dije hace rato, recuerden, la percepción está limitada a la capacidad y cualidad del individuo. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a ocupar herramientas, instrumentos para poder acrecentar mis capacidades y cualidades, como un telescopio, como un microscopio, como cosas de ese tipo, entonces yo cambio mi percepción a una percepción más profunda, y esa percepción más profunda me permite, ¿qué es lo que me permite? Tener una forma diferente de ver la realidad. Cuando pasa eso, tengo la oportunidad de ver la realidad con otros ojos, con los ojos de que la tecnología me da, con ese microscopio, con ese telescopio. Entonces tengo oportunidad de ver de qué está hecho. Como vemos, si tenemos la oportunidad de utilizar alguna herramienta tecnológica como un telescopio o un microscopio, entonces estamos
modificando, acrecentando nuestras capacidades y cualidades, haciendo que de alguna forma sea más fácil percibir cosas que con nuestras cualidades y capacidades normales no se pueden. Entonces, cuando hacemos eso, nos damos cuenta que la realidad es diferente. Entonces podemos hacer una diferencia entre la realidad que experimentamos con nuestras capacidades y cualidades como individuos normales, sin utilizar ninguna herramienta, que la vida es como la vemos, con la diferencia que cuando estamos utilizando alguna herramienta tecnológica. Cuando empezamos a utilizar alguna herramienta tecnológica, por ejemplo un microscopio en este caso, y empezamos a ver, no sé, ¿qué les gusta? Una pared, nos damos cuenta que la pared, a nuestra percepción, es pared. Pero si nos acercamos un poco más a ella, nos damos cuenta que la pared está hecha a lo mejor de bloques, unos bloques o ladrillos de ciertas dimensiones. Si nos acercamos más allá, nos damos cuenta que ese bloque o ese bloque está hecho como de pequeños granulitos. Esos granulitos son como pequeñas piedras, ¿no? Si nos acercamos más allá, nos damos cuenta que esas piedras están hechas a lo mejor de ciertas moléculas o partículas, átomos, y así nos vamos interiorizando cada vez más, donde la ciencia actualmente ha llegado a un punto de entender o querer entender ciertas partículas subatómicas, que de alguna manera es lo que se piensa o cree que sustenta la realidad. Entonces, hasta ahí nuestra tecnología nos ha permitido acrecentar nuestras capacidades de observación para poder saber qué sustenta la realidad. En este momento no me gustaría meterme en lo que es física cuántica. Sin embargo, aparte de las herramientas que tenemos de esa forma científica que nos acrecentan nuestras capacidades y cualidades, tenemos capacidades y cualidades más allá de las herramientas, en nuestro interior. Una capacidad que es muy importante, que generalmente no utilizamos, es el entendimiento. Cuando nosotros nos ponemos en cierto estado meditativo, en cierto estado contemplativo, tenemos la oportunidad de entender de qué están hechas las cosas. Nosotros en nuestro interior verdaderamente sabemos y tenemos la información de la sustentabilidad de lo que experimentamos, si no, no podríamos experimentarlo. Tan es así que ustedes creen que las imágenes que, por ejemplo, nos da un microscopio, ¿fueron antes o después del microscopio? ¿Sí saben que muchas imágenes de células fueron hechas antes de que un microscopio existiera? ¿Sí saben que el primer modelo atómico o el primer modelo de un átomo fue hecho antes que cualquier microscopio existiera? Lógicamente, a lo mejor no está hecho con la perfección que ahora se ve, pero sin embargo había una idea básica de su funcionamiento y una idea básica de su existencia. Por eso hicimos herramientas para poderlo observar. Pero antes de observarlo, sabíamos que existía. Antes de observarlo, en nuestro interior se tenía la imagen y la idea de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entonces estamos en el entendimiento de poder saber de qué están hechas las cosas, sin herramientas, donde lógicamente las herramientas nos permiten, o las cuestiones que nos dan una observación mayor de la realidad, nos permiten decir que teníamos la razón en aquello que presentíamos, en aquello que experimentamos en nuestro interior, en aquello que creíamos que podía existir. Es como una comprobación simplemente. Pero antes de esa comprobación ya existían las ideas de todo ello. El funcionamiento de nuestro organismo ya se tenía una idea de él antes de que alguien pudiera diseccionar un cuerpo, por ejemplo. Porque antes no permitían hacer muchas cosas así. Verdaderamente con esto quiero saber, nuestra vida, ¿qué tan real es? Nuestra vida, ¿qué tan densa es? Insisto, la densidad de nuestra existencia, y la respuesta a lo que les pregunto, se la van a dar ustedes de acuerdo a la información que tienen inconscientemente. Verdaderamente la realidad, en el entendimiento de la Fundación Vida Nueva, tiene un sustento un poco diferente, donde este sustento no se puede demostrar con un aparato. ¿Por qué no se puede demostrar con un aparato? Porque no hay ningún aparato tan sensible que nos permita demostrarlo. Pero ¿para qué queremos un aparato si nosotros utilizamos nuestras capacidades, que les estoy mencionando en este momento, que están ahí de entendimiento, que están de saber si es verdad o no es verdad las cosas, y podemos hacer uso de ellas para poder hacer un beneficio de esto? ¿O no vamos a esperar a tener un aparato tan sensible como para medir, por ejemplo, el pensamiento? Porque no hay un aparato que mide el pensamiento. Hay aparatos como un encefalograma que mide las cuestiones eléctricas del cerebro, pero eso no es un pensamiento. ¿O sí? No.
Entonces nos tenemos que dar cuenta que tenemos que hacer uso de nuestras facultades, nuestras capacidades, confiar un poquito en nosotros mismos, saber si verdaderamente algo nos va a servir en la vida o no nos va a servir. Darnos oportunidad. Simplemente, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de ver una información y esa información que existe ahí, desacreditarla porque es nuestra? Y sabiendo que estábamos en lo correcto, pero como nos falta esa seguridad, la desacreditamos porque a lo mejor los demás nos dijeron que no. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas ideas hemos dejado en el cajón? ¿Cuántos proyectos hemos dejado en el cajón que no nos hemos permitido porque nos hemos desacreditado a nosotros mismos? Pues verdaderamente no nos debemos desacreditar, nos debemos dar la oportunidad de experimentar aquello que estamos percibiendo en todo nuestro ser, no solo de forma objetiva, no solo de forma subjetiva, sino verdaderamente todo en conjunto, todo a la vez. Y de esa manera hacer uso de toda la información que existe a nuestro alrededor para tener una ventaja o tener una oportunidad de poderlo llevar a la forma práctica en nuestra vida. Con esto quiero decir, si hablamos de alma, si hablamos de espíritu, si hablamos de energías, no sé, universales, ¿todo se puede medir? No. Sin embargo, el ser humano siempre ha hablado de ello. De alguna forma, o con otras palabras, o con otras situaciones, pero siempre ha hablado de ello. Si hablamos de Dios, ¿alguien puede decir que ha visto a Dios? ¿Alguien nos podría comprobar la relación que tiene con Dios? No, nadie nos puede comprobar eso. Eso es una relación que cada persona, de acuerdo a su percepción, tiene. Es una situación interna de cada individuo, indistintamente de su religión, su creencia o su ideología. Porque dentro de las mismas religiones, creencias o ideologías también tienen muchas discrepancias, tienen muchas cuestiones que no se ponen de acuerdo en un punto u otro. Entonces nos tenemos que dar cuenta que verdaderamente todo aquello que no es demostrable, aunque exista, es más una percepción del individuo que una percepción que se puede compartir. Hay cosas y formas que podemos compartir generando un beneficio a los demás. Entonces, para la Fundación Vida Nueva, la realidad está hecha de información. Todo lo que estamos viendo verdaderamente es información. Una computadora, si ustedes se ponen a ver, ¿qué es lo que maneja? Información. Sin embargo, la computadora al manejar información, ¿qué nos da? Nos da hasta mundos alternos, nos da realidades virtuales, donde dentro de esas realidades virtuales hay gravedad, hay interacción física entre un objeto u otro, lógicamente dentro de esa realidad virtual, ¿cierto? Entonces, eso que nos dan las computadoras es algo similar a lo que tenemos en nuestro interior. El ser humano, en la tecnología, ¿qué es lo que hace? Es una emulación de la naturaleza. El ser humano emula la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que hace lo que la naturaleza hace de forma acrecentada o a su favor para un beneficio. En este caso, las capacidades y cualidades que tenemos, a través de la observación de ellas, podemos hacerlas más grandes. Entonces, eso que tenemos en una computadora que genera realidades virtuales o mundos virtuales es algo que pasa en nuestro interior, que no somos conscientes de ello, pero que lo estamos plasmando en una tecnología para beneficiarnos. Entonces, todo esto es información. Créanlo o no. No es importante que lo crean o no. Cada quien tiene el derecho de creerlo o dudarlo o no creerlo. La única diferencia es cuando sabes que todo es información y tienes un manejo consciente de esa información, tienes una gran ventaja. Porque entonces la realidad está a tus pies, no estás tú a los pies de la realidad. ¿Quién cree en la suerte? ¿Quién cree en el destino? ¿Quién cree en lo fortuito? ¿Quién cree en las diosidencias? También dicen, ¿no? Creemos en muchas cosas de esa forma. Pero ¿por qué no creer en lo que nos regala Dios? Que es la libertad, que es el libre albedrío. ¿Por qué no creer en el uso consciente de Él y en la responsabilidad que tenemos como individuos? ¿Por qué no creer en eso? ¿No sería mejor? ¿No sería una mayor oportunidad? Lógicamente, cuando hablamos de responsabilidad, a veces es muy duro, porque la gente cree que la responsabilidad es muy difícil de manejar. De hecho, la mayoría de las personas huyen de las responsabilidades, o cuando toman una responsabilidad, les pesa mucho la responsabilidad.
no les es fácil manejar una responsabilidad. Pero de la responsabilidad que estamos hablando, es una responsabilidad que ya tienen. Conscientes o inconscientes ya tienen esa responsabilidad. En el caso mío, yo preferiría ser consciente de la responsabilidad que ya tengo a ser inconsciente de la responsabilidad que ya tengo. Nadie me va a quitar la responsabilidad. En el momento que yo tengo el regalo de la libertad, del libre albedrío, pues lógicamente tengo esa responsabilidad, consciente o inconsciente. Vamos a poner un ejemplo. La mayoría de aquí tienen carro y manejan. A lo mejor no todos, pero la mayoría. Imagínense que ustedes están en un carro, en su carro. Pero su carro tiene tiene las puertas selladas. No se pueden bajar del carro. Y luego traen el cinturón puesto y el cinturón está amarrado al carro. No se pueden desamarrar el cinturón de seguridad. El carro siempre está prendido y nunca se le acaba la gasolina. El carro siempre está acelerado y nada lo puede frenar. Lo único que hacen ustedes es ir adentro del carro. La pregunta es, ¿tomarían el volante o no? Preguntándonos entonces, ¿tomaríamos el volante del vehículo? ¿Tomaríamos el volante del carro? Lógicamente sí, porque no quisiéramos chocar. Aunque viniéramos acelerados, sabemos y entendemos que tomar el volante nos va a permitir esquivar lo más posible las cosas. Tenemos la posibilidad de chocar, lógicamente, porque no tenemos un control de acelerar o frenar el vehículo. Sin embargo, es simplemente el manejar la dirección nos permite tener cierto manejo y evitar muchos accidentes. Algo pasa similar con nuestra vida. Con esa libertad, con ese libre albedrío que tenemos, ya venimos acelerados, no nos podemos bajar de él. Eso somos. Pero ¿quién toma el volante de su vida? ¿Quién toma las riendas de su vida? Generalmente nadie. Generalmente somos esas personas dentro de ese vehículo acelerados sin tomar el volante porque no queremos la responsabilidad de manejarlo. Le tenemos miedo a la responsabilidad de manejar ese vehículo. ¿Qué sería entonces más irresponsable? No tomar el volante. Entonces así es nuestra vida. Tenemos que ser conscientes y darnos cuenta que tenemos que tomar el volante en nuestras manos. ¿A través cómo? ¿O cómo sería eso? Nuestras decisiones, nuestra voluntad son el volante. No por nada la palabra volante viene de voluntad. ¿O no saben? De ahí viene la palabra volante. O sea, el volante transmite voluntad al vehículo. Entonces, eso tenemos que hacer con nuestra vida. Tenemos que tomar el volante de nuestra vida a través de nuestra voluntad, a través de la toma de decisiones, para entonces tener mayor congruencia. Insisto, ya vamos en ese vehículo acelerados. Si no tomamos el volante, vamos a dar tumbos en quién sabe qué parte. Si tomamos el volante, a lo mejor también chocamos, pero la posibilidad de hacerlo es menos. No tengan miedo a esa responsabilidad. No tengamos miedo a tomar decisiones conscientes en nuestra vida. Ya estamos viviendo, ya estamos vivos. Entonces lo que hay que hacer es que nuestra vida sea congruente. Entonces, entre el entendimiento de la realidad y el entendimiento de la conciencia nos permite tener un mayor manejo de nuestra vida, de nuestra realidad. Si sabemos que lo que percibimos de la realidad es información y sabemos que la realidad está hecha de información, ¿qué creen que pasa? Cuando manejamos la información, tenemos la oportunidad tanto de hacer cambios en nuestra realidad como de hacer cambios en nuestra percepción. Y al hacer cambios en nuestra percepción y hacer cambios en nuestra realidad, entonces podemos lograr más congruencia en nuestra vida. Es un proceso, es un camino, no es algo que lo logras y ya. Vas generando cada vez más entendimiento de tu ser y ese entendimiento de tu ser te permite ejercer cada vez más conscientemente tu libertad. Y eso es lo que hacemos en la Fundación Vida Nueva, el ejercicio consciente de la libertad, a través del entendimiento, a través de la elevación de conciencia. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si alguien quisiera cambiar algo de su persona, algún miedo, alguna situación que está experimentando, algo que está viviendo, algo de su personalidad que quisiera modificar, no sé, alguien quisiera. A ver, vamos a empezar por acá. Levántate, por favor.
Nada más, habla fuerte, por favor. Se murió Poncho, mi esposo. Yo me siento muy vulnerable, todo. Me siento como, diría, un perrito asustado, un perrito sin dueño que está en medio del tráfico muy tremendo. Quiero cambiar eso. Por ejemplo, tu marido, ¿qué situación cumplía en tu vida Todo. que al no estar hace que te sientas tú así? Todo. Podríamos pensar o creer que parte de lo que estoy hablando es una responsabilidad. A lo mejor tú sentías que le habías migrado a él y que él era responsable de ciertas cosas en tu vida, haciendo que tú sintieras una vida más ligera. Y ahora que no está, te das cuenta que la responsabilidad siempre fue tuya. No sé, pero yo me siento así, muy vulnerable a todo. ¿Y cómo te quisieras sentir si no fuera así? Quiero sentir, o sea, yo me considero que era una mujer, perdónenme la expresión, muy fregona para todo. Pero murió Poncho y me siento diferente. ¿Hace cuánto murió? 6 años. Siéntate, por favor, porque parado. Cierra un momento, por favor. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes ahora? Siento como, mira, anímicamente no sé, porque es un momento, ¿verdad? ¿Cómo te sientes ahorita? Bien, Con referencia a tu esposo, ¿cómo te sientes? menos triste. ¿Qué te faltaría para estar menos triste todavía? Pero ¿Cierto? Abre tus ojos. ¿Cómo te sientes ahora? no sé. Debo decirte que muy bien. No, lo que tú sientes, no lo que se espera. Es tu vida la que está en juego, no un... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es la... Tengo muchas ganas de llorar. Dejamos un espacio para las preguntas más abajo. Lógicamente, ahí estamos moviendo ciertas cosas y esas cosas que estamos moviendo las viene cargando desde hace tiempo. Y eso no era una sola cosa. Para los ejemplos que necesitamos es más como la personalidad, para que pueda verse el cambio. Aquí estamos hablando ya de su proceso de su vida. Algunas de las problemáticas principales que tenía, pues lógicamente era la soledad, algo de culpa por la situación que pasó en el momento en que él muere, la falta de él, en el sentido de la experiencia, la situación de que a veces hacemos cierta simbiosis con las personas que están a nuestro alrededor, generando que cuando la persona no está con nosotros, nuestra vida no tiene sentido, nos encontramos que su vida no tiene sentido, o sea, no es una sola cosa, donde se puede cambiar todo, pero lógicamente necesitamos un entendimiento, necesitamos estar más cerca, necesitamos saber qué está pasando, ¿verdad? Entonces nada más es, ahorita volvemos allá y volvemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Alguien más quisiera cambiar algo? Vamos por este lado. No, yo. Póngase bien por el rezo. Pues yo tengo, hace un año que yo me divorcié, perdí mi trabajo, entonces estoy, pues como quien dice, en mi casa, pero ahora tengo unos malos hábitos, me levanto a mandar al niño a la escuela temprano, me vuelvo a acostar, yo podría estar acostada todo el día. Mucha gente dice que es depresión postparto, pero ya con mucho. Oye, pero qué padre, claro, pues tú tienes que trabajar. Pues sí, pero no, yo siempre he sido muy activa y la verdad me siento como que no soy yo. Siempre digo, me voy a levantar temprano, llevando al niño a la escuela, me voy a caminar, no hago nada, o sea, me vuelvo a dormir y así se pasa el día tras día tras día. Yo antes hacía repostería, ahora no hago nada. Bueno, ¿y qué quisieras cambiar de eso? Pues volver a ser la mujer activa que era antes. Por ejemplo, le puedo ayudar, pero le voy a decir cuál es el problema. El problema es lo que te pasa a ti, que le pasa a muchas mujeres. Te convertiste en mamá y tú no querías ser mamá. Eso no significa que no quieras a tu hijo, sino significa que tú quieras tu vida para ti. De hecho, mi niño, el que acaba de nacer, lleva 8 años de diferencia con el mayor. Peor aún, ¿verdad? Porque dijiste, bueno, ya pasé por muchas etapas y ahorita de volverte a ciertas etapas de mayor responsabilidad, mayor atención, que hace que tú no tengas la oportunidad de hacer cosas para ti, pues lógicamente es una dificultad de la vida. Entonces tenemos que darnos cuenta que por ser mamá no debes o no tienes que ser solo mamá. Ser mamá es un rubro de tu vida.
pero no es lo único que hay en tu vida. Eres una mujer, te gusta trabajar, tienes actividades a lo mejor que te gusta realizar artísticas o situaciones que te gusta realizar, donde no te las debes de perder. Porque te vuelques a tus hijos no van a tener una mejor educación. Porque te vuelques a tus hijos solamente, tus hijos no van a tener una mejor vida. La calidad que les des a ellos, la libertad que les permitas a ellos, el entendimiento de acuerdo a su madurez que les permitas a ellos, les va a ayudar más que eso. Mientras tú estés mejor, lógicamente todo lo que estoy diciendo va a ser mejor para ellos. Entonces, aquí la situación es que tengo que ayudar a no ser solo mamá. ¿Estás de acuerdo? Cierra sus ojos. Siéntate, por favor, sí. Cierra sus ojos. A ver tus ojos. Ponte. ¿Cómo haces eso? ¿Qué piensas de la situación que tienes para con tu hijo, más chico? Pues, no sé, ¿Tienes que ser solo mamá con él? ¿Te tienes que perder tu vida para estar con él? ¿Va a seguir siendo así la situación? No debe ser así. ¿Tú qué ves? ¿Va a seguir así o no? ¿Te sientes igual o diferente? Me siento diferente. ¿Qué diferencia? Me siento como querer hacer muchas cosas o se me vienen a la mente así como que hacer muchas cosas. ¿Te sientes frenada o atada para no poder hacerlo? Ahorita en este momento, pues lo único que me ata es quién me cuida el niño para poder hacer las cosas. ¿Y eso lo vas a resolver? Sí. ¿O no lo puedes resolver? Sí, Ojalá tuviéramos la oportunidad de seguir su vida, ¿verdad? Y este cambio que existe en este momento, ver los cambios que verdaderamente afectan en su vida, donde muchos de ustedes, de los que están aquí, han tenido oportunidad de tener un seguimiento a mayor tiempo y se pueden dar cuenta que los cambios son verdaderos y son cambios que pasan como un efecto dominó en nuestra vida. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando manejamos conscientemente la información, ya no hay algo que nos limite, ya no hay algo que nos obstaculice, ya no hay algo que no nos permita lograr lo que queremos lograr. Vamos a ver si hay otro cambio. Bueno, yo quisiera cambiar de mi personalidad, pues tengo mucho miedo. Vamos a enfocarnos en uno primero. En uno primero. Pues no tengo miedo a la muerte, más bien siento como tengo un miedo a la vida, a no poder enfrentar situaciones o defender a lo que yo quiero. Cuando uno en la vida se pone en la posición de defender, no es la mejor posición. Porque cuando estás a la defensiva o estás en una posición de defender, estás pensando inconscientemente que puede haber un daño. Sí. Entonces no es la mejor opción para tus seres queridos. La mejor opción es ni siquiera defenderlos. ¿Estás de acuerdo? La mejor opción es el entendimiento que no tiene por qué pasar algo. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que quiero cambiar. Y ese miedo no es para ti, es para la gente que está a tu Sí, alrededor. es para la gente. Yo no tengo miedo a que me suceda nada a mí. Y puedo estar en un eminente peligro y no tengo miedo. Ni siquiera tengo miedo a la muerte, de lo que pasa en el exterior, nada. Yo tengo miedo de no poder hacer algo cuando alguien lo necesita, de lo que yo más quiero. O sea, ¿Ha pasado algún evento así en tu vida? no, pero cuando era chica, en algunos momentos de mi familia, no así graves, pero sí estaba chiquita y... ¿Ese miedo lo sientes más para con alguien en particular o de forma general? Con mis hijos. Con tus hijos. Cierra tus ojos, por favor. Siéntate, cierra tus ojos. Alto. Ponte. ¿Tienes miedo de que algo le... Sé que no quieres, nadie queremos que le pase algo a nuestros hijos. ¿Tienes miedo que le pase algo a tus hijos?
preguntar, ¿tienes miedo que le pase algo a tus hijos? Yo he tomado antidepresivos por más de 5 años. Y una vez le pregunté a la psicóloga, ¿tiene cuánto yo no lo sabía? Y me dijo que tenía que acostumbrarme a que me alimentara bien, que durmiera bien, Un poquito más recio, por favor. para cuando tuviera que enfrentar una situación difícil, estuviera yo. Esa depresión es como va y viene. A lo mejor, a veces siempre está a lo mejor, pero está en una etapa más difícil, otra menos difícil. A veces no parece que está. No es no. Y a veces sí. Y la pregunta, bueno, o sea, ya sabemos que te da depresión, pero la pregunta sería, ¿por qué tú crees que se detona esa depresión? ¿Hay algo que lo detone? Sí. No, como que es algo. ¿Normal o natural? A ver, ¿tú? ¿Tienes miedo a volverte a deprimir? ¿Tú eres depresivo? ¿Tienes miedo a deprimir? ¿La depresión en ti es una debilidad? ¿Eres depresivo? No. ¿Cómo te sientes? Carlos, puedo respirar. Por mucho tiempo he estado en el hospital con los espalda bronquiales y todo, que no puedo respirar hasta la construcción ahorita puedo respirar perfectamente. ¿Qué piensas de tu Está muy feliz. ¿Y ti? Voy a estar muy feliz. Dedícate a tu vida. Yo creo que si él estuviera aquí, lo que te pidiera es que te agradeciera el tiempo que le diste y ahora se trata de ti. Gracias. Yo siempre he sido una persona introvertida por mi profesión. De repente tengo que estar frente a las cámaras y todo eso. La gente Soy productor de medios audiovisuales. no te falta. Y de repente pues tengo que estar al frente, me tienen que poner al frente de la cámara y esa introversión que tengo como que no me deja. ¿Es nada más frente a la cámara, frente a las personas o No, frente a las personas también me pasa. o sea, en tu vida eres introvertido? Ajá, y tengo miedo así de mis movimientos y todo eso. Si no fueras introvertido, ¿cómo te gustaría ser? Extrovertido, una persona Abierto. abierta No. que pueda hablar. ¿Exagerado o nada más abierto? No tan exagerado, pero puedes expresarme bien con la gente. ¿Cierto? A ver, tú, ponte. ¿Eres introvertido? No, ¿Te da nervio? Están las cámaras. ¿Alguna inseguridad estar frente a la gente o no, Parece algo muy sencillo, parece muy simple, muy sencillo lo que hacemos. Pero por ejemplo, me gustaría invitar a un psicólogo que nos compartiera su opinión con referencia a lo que ve. Bueno, yo soy psicólogo educativo, sin embargo tuve 2 maestrías, una maestría en psicopedagogía y una maestría en educación superior y 30 años de servicio en las escuelas de educación especial, en servicios de educación especial. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, Germán, con referencia a lo que estás viendo y observando, los cambios a lo mejor en la personalidad, en situaciones traumáticas, en cuestiones depresivas, en cosas que pasan en la vida, ¿son los cambios así? No, para nada. Ninguna técnica psicológica actual puede manejar un cambio de realidad así tan rápido. Con esto no queremos desacreditar la psicología, o la medicina, o cualquier otra corriente. Todo suma y todo ayuda. Con esto simplemente estamos diciendo que existe una nueva forma
de poder manejar nuestra vida generándonos un beneficio. Eso es lo que estamos diciendo. En ningún momento queremos desacreditar nada. No podemos acreditar algo que ha servido y que sirve a muchas personas más. Nos llevaríamos mucho tiempo, digo, al menos 3, 4 meses algún cambio y con una frecuencia al menos de 2 veces o 3 veces por semana. Y ahora, los cambios han sido más profundos algunos de lo que normalmente podríamos llevar, indistintamente de cualquier técnica, porque hay muchas técnicas psicológicas también. Entonces, en cualquier técnica nos podríamos llevar a lo mejor 1 año, año y medio o más, o algunos No se lograría. no se lograría el cambio así tan rápido. Muchas gracias. Ahora, esos cambios que ven en la personalidad, que ven en nuestro interior, lo más importante no es nada más el cambio en sí, sino hace rato dijimos de qué estaba hecha la percepción. Hace rato dijimos de qué estaba hecha la realidad. Hace rato dijimos cómo estábamos nosotros interactuando entre la conciencia individual y la realidad. Entonces, en el momento que tenemos la oportunidad de cambiar conscientemente la forma o la información que hay en nuestro interior, pues lógicamente estamos cambiando también la interacción que tenemos con nuestro exterior, haciendo entonces que nuestra vida sea más en concordancia a lo que queremos vivir. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es cuando alguien quiere algo y lo obtiene. ¿Cierto o falso? Esa es la felicidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida lo que queremos lo obtenemos? Algunas. Y la mayoría nos queda aguantarnos. Entonces la oportunidad que tenemos es de poder ser esa congruencia cada momento y cada instante, donde entonces con el entendimiento sabemos que la suerte no existe. Sabemos que las situaciones a lo mejor fortuitas o el destino no es como pensábamos, que la dureza de la realidad no es así, que a final de cuentas nuestra libertad nos permite decidir y ejercer de lo que la realidad es aquello que nos conviene a nuestra existencia. Entonces verdaderamente los invitamos a poder tener esta oportunidad de ser conscientes cada vez más, a tener mayor libertad cada vez más, a tener una oportunidad de poder coexistir como seres humanos dando lo mejor de nosotros. Generalmente tenemos miedo a dar, y cuando tenemos miedo a dar no es porque tengamos miedo a dar. El miedo a dar empieza con miedo a recibir. Abrámonos a recibir lo mejor. ¿Qué les pueden quitar? ¿Verdaderamente vamos a vivir peor? No. Tenemos que quitarnos esos velos, ese miedo. Tenemos que darnos la oportunidad de decir, hoy estoy abierto a recibir. Porque cuando estás abierto a recibir, entonces cuando puedes comenzar a dar. Nadie puede dar nada si no está abierto a recibir. ¿Y saben por qué no puede dar nadie algo si no está abierto a recibir? Porque aquello que cree tener, o aquello poco o mucho que tenga, tiene miedo a perderlo. Entonces, si lo das, ¿cómo lo devuelves? En cambio, cuando estás abierto a recibir y no tienes miedo a recibir, te vuelcas a dar, porque sabes que mientras más das, más recibes. Entonces no tienes miedo a dar. No hay ese temor. Pues verdaderamente si somos seres humanos con la intención buena, porque yo no conozco intenciones malas, hay muy poca la gente que está trastornada con una mala intención. Generalmente lo que se ve mal en un ser humano es el egoísmo, o a lo mejor es estar a la defensiva. Y a través del egoísmo y estar a la defensiva podemos hacer acciones que a lo mejor parecerían malas. Pero verdaderamente en el trasfondo, en la intención del ser humano, no hay maldad. No hay maldad. Entonces, si somos seres humanos sin esa maldad, con una buena intención, pero el miedo nos está limitando, quitarnos ese miedo. No lo iba a hacer, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué no hago una ejercicio para todos para quitar ese miedo? Sí. Dijimos eso, ¿no? Vamos a cerrar los ojos un momento y yo digo cuando los abro. Cierra. Abrimos nuestros ojos. ¿Cómo nos sentimos ahora? Generalmente lo que sientes es como un estado de paz, de tranquilidad. Como que la mente, ¡pum!, de repente quedó en blanco. La idea es esa, estar abiertos a recibir. Es el primer paso en nuestra vida. Todo esto nos va a permitir profundizar en el entendimiento de la conciencia, nos va a permitir profundizar en el entendimiento de la existencia. Todavía hay mucho que decir,
todavía hay mucho que compartir. Esta oportunidad de entender cada vez más quién somos. El entender quién somos no es entender solamente nuestra personalidad, es un paso. El entender quién somos es trascender nuestro yo, trascender nuestra personalidad, permitirnos y darnos la oportunidad de profundizar qué hay más allá de lo que representamos, que incluso muchas veces creemos que es lo que somos. Entonces, esa oportunidad es lo que nos va a permitir experimentar cada vez mayormente. No, esa palabra no existe, pero voy a ver si invento palabras para poderme dar a expresar. Es que no encuentro otra palabra, o sea, sé que esa palabra no existe, ¿no? Pero sin embargo, busco palabras, y a veces las palabras son tan limitadas para expresar ideas espirituales profundas, donde, bueno, no le queda a uno más que seguirlas inventando. Entonces, verdaderamente tenemos oportunidad mayormente de poder estar abiertos a recibir lo mejor, a dar lo mejor sin miedo. En lo personal casi no hablo de mí, pero yo les puedo decir que yo me he volcado a dar lo mejor de mí. Y a lo mejor no se lo tengo que decir yo, a lo mejor aquí hay personas que lo pueden decir. Y les aseguro que por más que me he volcado a dar lo mejor de mí, no se ha acabado. Ni siquiera ha empezado. Apenas estamos comenzando. Carlos, yo quiero preguntarte algo acerca de lo de la congruencia. Si la percepción que nosotros tenemos de ser congruentes o no, se puede cambiar, o si realmente actuamos así, o también por lo que con la información que nosotros tenemos. Bueno, lógicamente con referencia a la congruencia, tenemos que darnos cuenta que la congruencia precisamente es eso. Es que la información que tú tienes en tu interior y la percepción que tienes de ella una vez que está actuante en tu realidad, estén en incongruencia. O sea, estén a la vez. Pues lo que tenemos que darnos cuenta es que la información que muchas veces subconsciente o inconscientemente tenemos no es la que queremos conscientemente, generando la falta de congruencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que manejamos conscientemente la información que hay en tu interior y de esa manera está en congruencia con lo que tú quieres en tu conciencia individual o en tu exterior, generando esa congruencia. ¿Queda más claro? Sí. Yo quería preguntar lo relacionado con enfermedades. Yeah. Sí, por ejemplo, yo tengo Sjögren, es una enfermedad autoinmune y pues me ataca varios órganos y eso no me gusta. Vamos a hacer algo. No soy doctor, pero aquí tenemos un doctor que nos puede contestar la pregunta. ¿Me pasa? Aprovechando que estás. Sí, El manejo consciente de la información, ¿qué beneficio le puede dar en su salud? Entender precisamente lo que estamos hablando de su realidad, entender lo que estamos viviendo, decidir lo mejor, y al ir cambiando, vamos cambiando lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, ahorita acaba de mencionar, su enfermedad es autoinmune. Nosotros entendemos y sabemos que ese tipo de manifestaciones en nuestro cuerpo es porque estamos viviendo un rechazo hacia nosotros mismos en este caso. Entonces nuestro sistema inmunológico ataca al mismo cuerpo, lo desconoce por algo que está sucediendo en su vida, por esa realidad que está usted viviendo. Cuando cambiamos eso, automáticamente cambia todo lo físico también. Gracias. Todo esto queremos decirle que verdaderamente no se ha separado su cuerpo de su mente, de su emoción, de su ser. Todo es uno. Entonces, dentro del entendimiento de esa unidad, podemos comprender que mientras más profundo sea el cambio, va reflejando los demás cuerpos o las demás partes aparentes de su ser. Entonces, la enfermedad física es algo de lo más denso, que es lo físico. Si hacemos el cambio, como dice Roberto, en la cuestión de algo que rechaza a usted misma, y ya no se rechaza a usted misma, ese rechazo es inconsciente, no es consciente. O usted se rechaza a usted misma conscientemente. Pues yo pienso que no. Pero inconscientemente hay algo ahí que hay que localizar, que hay que cambiar y que inmediatamente se va a reflejar en su salud física. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver.
Bueno, yo quiero saber cómo es ese proceso tan rápido de cambio de personalidad que hace. Es entendimiento. Cuando tenemos la oportunidad de entender cómo estamos constituidos, ese entendimiento lo que nos permite entonces es poder hacer los cambios así. De hecho, no solo hacemos los cambios, sino les compartimos el que ustedes también los puedan hacer. O sea, nosotros no generamos dependencia ni queremos que dependan de mí. O sea, no, la idea es que son herramientas y cosas que podemos llevar a cabo prácticamente en nuestra vida y que tú te beneficies y beneficies a tu entorno de todo ello. Pero es entendimiento, o sea, cada vez más entender quién eres, qué representas y cuál es tu verdadera naturaleza. O sea, entender la unidad del ser. Gracias. ¿Cuál es la unidad del ser? La unidad del ser la podemos entender como lo que verdaderamente existe, como la realidad con letras mayúsculas, no la realidad de la que estamos hablando que es individual, que pertenece a cada individuo de acuerdo a su percepción. Es la realidad de la que están hechas las cosas. En otra ocasión podemos tomar la plática con respecto a ello, donde el entendimiento de la realidad, de la unidad del ser, podemos entender verdaderamente cómo está hecha toda la vida. Podemos saber y entender qué lugar ocupamos en ella. Podemos saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, vamos a decir que la unidad del ser es Dios. Gracias. ¿Cómo surge la Fundación Vida Nueva? ¿Cómo surge la Fundación Vida Nueva? Me va a tocar hablar un poco de mí. Insisto, generalmente no hablo de mí, pero bueno, ya he insistido 2 veces, entonces sí hablo de mí. No, generalmente no. Yo siento que soy la respuesta a una necesidad, como fundador de la Fundación Vida Nueva, donde lógicamente la fundación no soy yo, la fundación son ustedes. Yo simplemente soy aquel que le ha dado forma a la fundación, pero verdaderamente la fundación son ustedes. Entonces la fundación nace por la necesidad que tenemos de vivir mejor. La fundación nace por la oportunidad que ahora podemos ejercer de verdaderamente ser más libres cada vez. Entonces la fundación es la respuesta a esa necesidad. Yo nací un poco diferente, eso como queda igual lo edito. Mi naturaleza es un poco diferente. Con eso no quiero decir que soy más o que soy menos que alguien, en ningún momento, sino simplemente nací con el entendimiento que compartimos. Todo lo que estamos compartiendo no es algo que estudié, algo que vi en un libro, algo que investigué, algo que busqué, algo que siquiera que me costó esfuerzo. Ni siquiera me costó esfuerzo. Tengo la ventaja, la gracia, el agradecimiento de ser como soy. Entonces, ¿por qué soy así? Simplemente soy así porque alguien tenía que serlo. Si no era yo, hubiera sido cualquier otro. Ahora, me siento con la capacidad, me siento con el amor, me siento con la oportunidad de dar lo mejor de mí. A lo mejor por eso soy yo. Ahora, ¿por qué no mejor que todos tengamos esa capacidad de dar amor? ¿Por qué no dar toda esa capacidad de entregar lo mejor y que seamos todos? Porque verdaderamente no se trata de una persona. En la actualidad, la necesidad y la respuesta a ella se trata de cada uno de nosotros. La vida no sustentable o la falta de sustentabilidad que hay en la vida actualmente tiene que ser sustentada ahora por todos nosotros, no por un individuo, ni yo ni cualquier otro. O sea, verdaderamente es algo que tiene que despertar en nuestro interior, algo que tenemos que llevar en nuestra vida día a día, momento a momento. Entonces simplemente la fundación nace con la intención de compartir eso, de que dentro de nosotros hay esa oportunidad, de que dentro de nosotros hay esa forma de vivir y simplemente hacerlo. En la Fundación Vida Nueva no enseñamos las cosas, aquí no es una escuela, no hay nada que aprender. En la Fundación Vida Nueva entendemos las cosas, entendemos quiénes somos, las cosas que ya realizamos, por qué o para qué pasan. Eso es lo que hacemos en la Fundación. La Fundación nace por eso. Sí, Carlos. Me queda claro que el entendimiento es y la percepción son los factores importantes de nuestra realidad. Pero también hay emociones, sentimientos. ¿Qué papel juegan en todo esto? Como dije hace rato, eso es parte de ciertas situaciones
interiores, o sea, también es parte de la percepción. Vamos a decir que tenemos nuestra percepción objetiva, que es como el tomar la información de lo que hay a nuestro alrededor, y subjetivamente el proceso de ella, donde ahí están los pensamientos, donde están las emociones, donde están las sensaciones, o sea, está todo eso, y forma igual, o sea, algo que tú percibes de forma visual puede generarte una emoción, totalmente, o sea, todo está ligado, pero vamos a decir que no es lo mismo la percepción objetiva, que solo te da información, al procesamiento subjetivo, que te da entonces la respuesta nuevamente a tu exterior. ¿Sí? Entonces vamos a decir que somos como si fuéramos tanto para recibir, procesar y luego reaccionar. Pero también le damos una respuesta a esas emociones. Sí. Y ahí la situación emocional, por ejemplo, con lo que nos encontramos, es que las emociones son reactivas. ¿Sí? O sea, una emoción es una reacción a una sensación. O sea, por ejemplo, cada vez que yo veo que alguien muere, yo lloro, por decirlo de una manera. Verdaderamente no tienes necesidad de llorar, sino que tu información está alimentada al estímulo, generas la reacción emocional de llorar. Cuando tú manejas la información que genera ese estímulo, entonces tú puedes cambiar que en vez de ver que lloras, puedes simplemente no sentir nada, o sentir que la persona está tranquila, sentir muchas cosas más. Entonces también incluimos ahí que el manejo consciente de la información nos permite manejar conscientemente nuestro cuerpo emocional. Gracias. Hablaste de la conciencia individual. ¿Hay otro tipo de conciencia colectiva? Bueno, la conciencia individual, lógicamente, aunque percibamos nuestra personalidad como un solo ser, somos más una colectividad que un solo ser. Estamos constituidos de trillones, 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 trillones de células. Entonces, lógicamente, somos una colectividad donde todas nuestras células generan nuestra personalidad. Así como nosotros para nuestras células es el cuerpo, nosotros como individuos somos para las mejores secciones de la sociedad o incluso para el planeta entero. O sea, también existe una conciencia colectiva. Por ejemplo, cuando personas se juntan con un fin común, se genera una conciencia colectiva con respecto a ese fin común. Pues lo vemos una conciencia colectiva en una iglesia, en una religión tal, en un trabajo, en una sociedad, a lo mejor hasta en un deportivo. ¿Sí? Se van generando conciencias individuales colectivas porque se comportan con un fin común. Y también existe la conciencia verdadera, en letras mayúsculas, que esa es la conciencia de Dios, donde esa conciencia de Dios podríamos decir que es donde se encuentra toda la información para poder sustentar a todas las aparentes individualidades, donde ahí entonces existe todo en forma potencial, existe todo para poder tomar de ello aquello que sea necesario para la individualidad y sustentar su realidad. Pero eso sería otra historia. Nuestra parte no es todo, por este día sí, pero no es todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que les haya interesado, esperamos que hayan visto una luz en el camino y que se den cuenta que hoy por lo menos ustedes ya saben que hay algo diferente. Ya depende de ustedes tomarse la oportunidad o no tomarse la oportunidad. Nosotros hacemos esto con mucho amor, en ningún momento imponemos nada, en ningún momento hacemos que la gente haga las cosas como creemos que deba de ser. Nosotros respetamos totalmente la libertad. Simplemente nuestro trabajo es que sepan que existe algo diferente, que existe una oportunidad. Dios los bendice.